ask you a quick question about Donald? No, you may not. No? Don Johnson es un icono de los años 80, el hombre que en su día enorgulleció a Hollywood con su aspecto ostentoso, sus coches de lujo y sus brillantes focos. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras dejaran de rodar? ¿Cómo acabó luchando por sobrevivir una estrella que ganó millones? ¿Y cómo funciona a sus 75 años? La historia que se esconde tras el glamour te sorprenderá. Mira hasta el final y descubre por qué nunca volverás a mirar a Don Johnson de la misma manera. De la pobreza más absoluta a lo mejor de Hollywood. Antes de pasar a hablar de sus dificultades, hay que tener una idea clara de lo grande que era Don Johnson. Por otra parte, si buscáramos un ídolo de la moda en los años 80, sería difícil no pensar en Don Johnson, de la serie de televisión Corrupción en Miami. Era muy conocido por llevar trajes blancos, camisas pastel y calcetines sin estrenar. A él se le ocurrió literalmente la apariencia, que se hizo muy popular. A finales de los 80, Don ganaba millones de dólares al año, tenía la capacidad de crear series de televisión de gran éxito, canciones que encabezaban las listas de éxitos e incluso acuerdos cinematográficos. Se decía que era rico, famoso y que estaba en la cima del mundo. Don no solo era rico, sino que también llevaba una vida desprovista de modestia. Tenía varias casas magníficas e increíblemente costosas, como un gran rancho en Colorado, una casa en Hollywood y un apartamento de lujo en Miami, entre otros bienes. En su colección solo figuraban los automóviles más prestigiosos, como Ferraris, Lamborghinis y Porsches. Parecía como si estuviera viviendo el sueño americano, pero de una forma mucho más extravagante. Por la gente de la que se rodeaba, estaba claro que estaba a otro nivel. Hablamos de gente como Jack Nicholson, Barbra Streisand, Melanie Griffith e incluso un Leonardo DiCaprio más joven, que posteriormente salió con Dakota Johnson, que era su hija. La vida de Don parecía ser justo lo que necesitaba hasta que todo empezó a complicarse. Sin embargo, antes de los yates, los trajes pastel y los sueldos millonarios, la vida de Don Johnson no se parecía en nada a la de una estrella de cine. De hecho, procedía de un lugar lo más alejado posible de Hollywood. El 15 de diciembre de 1949, Danny Wayne Johnson nació en la pequeña localidad de Flat Creek, Missouri, situada en el centro de los Estados Unidos de América. Cuando su madre le dio a luz, solo tenía 16 años, y su padre, 19. En esencia, se trataba de niños que intentaban criar a un hijo al tiempo que tenían que llegar a fin de mes. Faltaba dinero y la vida era difícil. La familia de Don se trasladó a Wichita, Kansas, cuando él aún era un niño. Aquí es donde pasó su infancia. La infancia de Don no fue exactamente lo que se dice un sueño. Su familia pertenecía a la clase trabajadora y a veces luchaba por llegar a fin de mes, porque no había clases de interpretación, ni contactos en Hollywood, ni cucharas de plata. La situación se hizo mucho más difícil cuando Don reveló que sus dos padres se iban con regularidad y que siempre estaban sometidos a un gran estrés. Cuando tenía 12 años, mis padres se separaron, y yo era el hijo mayor. Una vez mencionó en una entrevista que yo tenía la quinela, que me maltrataban, tuve muchos problemas, y decidí irme de casa a los 16 años. Es cierto que salió de su casa a una hora extremadamente temprana. Sin embargo, Don seguía teniendo esa chispa a pesar de todas las dificultades. Su actitud era de las que no se pueden enseñar, y desprendía ese atractivo rebelde. Cuando estaba en el instituto era un joven un poco salvaje. Muchas veces, se encontró en una situación difícil, tenía un comportamiento seguro, estaba lleno de energía y era atractivo. ¿Y qué crees? Él era consciente de ello, así que, en el fondo, deseaba algo más que una pequeña ciudad. Grandes cosas estaban en su lista de deseos. De hecho, Don es categórico al afirmar que el hecho de haber nacido en circunstancias tan difíciles y de bajos ingresos actuó como fuerza motriz de su anhelo de más. Una vez declaró, cuando era joven, me enfrenté a muchos retos, no físicos, sino emocionales y psicológicos. Tuve muchos retos, afirmó. Sin embargo, no fue hasta mucho más tarde cuando me di cuenta de que eso es lo que enciende el fuego de la creación, y que los propios problemas son los que sirven de combustible. ¿De dónde salió este chico de Kansas para convertirse en un famoso actor de Hollywood? Cuando estaba en el instituto, le exigieron que tomara clases extra,
y decidió matricularse en el departamento de interpretación. Aquí es donde empezó todo. Lo hizo porque no tenía otra opción, pero su instructor reconoció algo excepcional en él y, como resultado, le asignaron el papel de Tony en West Side Story. Ese fue el lugar donde Don se interesó por primera vez en la actuación. Y digamos que el escenario le encantaba tanto como él disfrutaba. Según declaró en una entrevista, el momento en que pisé el escenario fue una droga. El cariño que recibía del público compensaba con creces lo que no recibía en casa. Así que, tras terminar sus estudios de secundaria, tomó la decisión de dedicarse a tiempo completo a esta nueva pasión. Tras obtener una beca parcial, decidió estudiar arte dramático en la Universidad de Kansas, donde finalmente se matriculó, y así fue como comenzó una carrera en la industria del entretenimiento que sería tan larga como emocionante. Después de un tiempo, finalmente se marchó e hizo la transición al American Conservatory Theater de San Francisco, que era una escuela en la que habían estudiado algunas de las personas con más talento del sector. Fue en ese momento cuando empezaron a abrirse las puertas. A finales de los 60 y principios de los 70, Don empezó a conseguir pequeños papeles en teatro y cine independiente. No era nada especial ni extravagante, pero sin duda fue un comienzo. Una de sus primeras películas fue A Boy and His Dog, un thriller muy tenso y peligroso. No solo se convirtió en un clásico de culto, sino que también ayudó a poner a Don en el mapa, aunque solo fuera un poco. Por otra parte, aún le faltaban algunos años para ser famoso. Durante la mayor parte de la década de 1970, Don no dejó de moverse por Hollywood, aceptando trabajos en películas de bajo presupuesto y apareciendo como invitado en televisión. Fue ascendiendo en la industria. Además, se vio sometido a un sinfín de audiciones, rechazos, papeles minúsculos y segundas intenciones. No fue hasta 1984, tras más de una década a punto de ser reconocido, cuando realmente se produjo, cuando Don Johnson fue elegido para interpretar al detective Sonny Crockett en la nueva serie policíaca Corrupción en Miami. Tuvo la oportunidad de debutar en la industria del entretenimiento. Nadie previó que se convertiría en un fenómeno cultural, pero una vez emitido, se convirtió en una sensación. Además de su papel como agente de la ley, Don se convirtió en una estrella de la moda, un rompecorazones y un símbolo de lo cool. Los elegantes trajes, los veloces vehículos y la mascota Caimán fueron elementos que contribuyeron a que Corrupción en Miami se convirtiera en un programa excepcionalmente moderno y distintivo que reimaginó la apariencia de la televisión. Parecía como si Don Johnson estuviera de repente en todas partes, apareciendo en las portadas de las revistas, en vídeos musicales y en programas de debate. La gente no solo veía Corrupción en Miami, sino que estaba completamente absorta en la serie. Como resultado de su popularidad, pasó de luchar por conseguir actuaciones a comprar casas y tomarse vacaciones en Europa. Empezó a ganar miles de dólares en cada episodio y, tras 5 temporadas de éxito, viajó por todo el mundo. A partir de ese momento, el niño de Kansas que no tenía nada se convirtió en una de las celebridades más famosas de la década de 1980. La carrera de Don no terminó con la actuación, sino que también incursionó en la industria musical. En 1986 publicó un álbum de música pop rock titulado Heartbeat, Latido, y adivina qué, de hecho, despegó. Como resultado del éxito de la melodía del título, Don se encontró en las listas de éxitos de la revista Billboard, y lo que es aún más impresionante, colaboró con artistas como Barbra Streisand para grabar duetos y realizar actuaciones en directo. ¿Era el vocalista con más talento de todo el mundo? En aquella época, Don Johnson podía hacer cualquier cosa y la gente lo adoraría. Probablemente no, pero en ese momento, podía hacer cualquier cosa. A finales de los 80, Don Johnson había alcanzado sus metas, un estilo de vida deslumbrante que consistía en yates, alfombras rojas y todo de diseño, un popular programa de televisión, una floreciente carrera musical, millones de dólares y ofertas de películas que le llovían a raudales, y todo ello simultáneamente. Su ascenso a la riqueza no solo fue asombroso, sino también el tipo de cuento de hadas de Hollywood con el que muchos fantasean. Pero, como bien sabemos, cuanto más empinada sea la subida, más difícil será. Don Johnson estaba a punto de experimentar el más desgarrador de todos los desafíos. Rápidamente,
Don empezó a cometer muchos errores y a tomar malas decisiones, lo que finalmente le hizo perder todo lo que tenía, no solo en términos económicos, sino también en términos de su vida personal y de las conexiones que tenía. La vida amorosa de Don Johnson es como montar en una montaña rusa. Don no solo salía con mujeres, sino que también creaba titulares cuando se trataba de sus relaciones románticas. Hablamos de algunas de las damas más conocidas de Hollywood, así como de matrimonios relámpago, rupturas, reconciliaciones e incluso una historia de amor que dio lugar al nacimiento de una hija que acabó convirtiéndose en estrella de cine. El corazón de Don Johnson tenía tanta fama como sus trajes pastel, y en ocasiones era tan caótico como la reputación de sus atuendos. Por otro lado, empecemos por el principio. Relaciones románticas. ¿Sabías que Don ha estado casado con 4 mujeres diferentes en 5 ocasiones distintas? De hecho, 2 de los matrimonios fueron tan breves que se declararon nulos a los pocos días de comenzar. La identidad de estas 2 mujeres sigue siendo una incógnita en Internet. Una de ellas, sin embargo, era bailarina, mientras que la otra era una Barbie adinerada. Según Don, que reveló esta información, el tipo de amor que tienen muchos actores ricos y famosos de Hollywood es el que se produce cuando son jóvenes e imprudentes. Sin embargo, cuando conoció a Melanie Griffith, las cosas empezaron a tomar un cariz más serio y emocionante en su vida sentimental. En 1973, Don y Melanie trabajaban en el rodaje de una película titulada El experimento Arrod. Fue allí donde empezaron a conocerse. Ya por aquel entonces, su amistad era algo que hizo que algunas personas alzaran las cejas. Sin embargo, los dos eran literalmente inseparables. Melanie ya se había comprometido a los 18 años. En enero de 1976 se casaron, pero en julio de ese mismo año rompieron su relación. En noviembre, unos meses después, finalizaron su divorcio y se separaron legalmente, en tan solo unos meses. Al mismo tiempo, fue un apasionado despliegue de estilo hollywoodiense, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No era el final para Don y Melanie. De hecho, finalmente volverían a estar juntos después de más de una década, demostrando que realmente tenían algo único en común el uno con el otro. 1989 fue el año en que volvieron a casarse, y esta vez, vino acompañado de algo mucho más significativo. Fueron bendecidos con la llegada de su hija, Dakota Johnson, que alcanzaría un gran éxito por derecho propio. Sin embargo, la segunda vuelta tampoco tuvo éxito. En 1996, todo había vuelto a empezar, y Melanie acabó revelando las dificultades por las que su matrimonio se había vuelto tenso. No es un ángel, afirmó. No es tan sencillo. Intentar imaginar mi vida sin él es una tarea difícil para mí. Sin embargo, estamos experimentando cambios de muy diversa índole. Don, por su parte, dijo que a pesar de que habían tomado caminos separados 2 veces, el amor que se tenían era fuerte. Se les cita diciendo, algunas personas simplemente están destinadas a estar juntas. Es más, creo que ese es el caso tanto de Melanie como mío. Por lo tanto, nos casamos 2 veces. No creo que si amas a alguien, ese amor desaparezca con el tiempo. Los cambios ocurren, y se transforma en otra cosa. Por lo tanto, han mantenido su cercanía hasta el día de hoy. Dakota fue criada por ambos. Además, es posible que los veas juntos en público, mostrando su apoyo a su famosa hija de vez en cuando. Pero hablemos de las otras mujeres, ¿de acuerdo? Sobre todo por el hecho de que, incluso cuando Don no estaba casado, seguía ocupado entrando y saliendo de relaciones de alto nivel en Hollywood tan enrevesadas que generaban noticias. ¿Hasta qué punto sabe que Don salía con Barbra Streisand? De hecho, a finales de los años 80, se habían convertido en una pareja en toda regla. La definición misma de una pareja poderosa de Hollywood era ejemplificada por ellos. Asombrosa, contundente e inesperada aparición. Sin embargo, nunca se pretendió que fuera permanente. Además, mantuvo una relación sentimental con Patty Darbenville, modelo y actriz. A principios de la década de 1980, se convirtió en su novia de larga duración. Compartieron casa durante muchos años. Sin embargo, nunca llegaron a casarse. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tuvieron un hijo llamado Jesse Johnson, que también es actor en la actualidad. Eso no es todo.
Uma Thurman está presente aquí. En este caso concreto, hubo rumores, y se les vio juntos en muchas ocasiones a principios de los 90. Por otra parte, fue bastante breve, y fue recibido con una gran cantidad de reacciones debido a la diferencia de edad que existía entre ellos. La gente hablaba de la relación de Don con Jodie O'Keefe, durante la producción de la película Los Puentes de Nas, en la que Jodie interpretaba el papel de su hija. Don y Jodie colaboraron en el proyecto. A pesar de ello, empezaron a salir poco después, lo que provocó la atención de los medios de comunicación. Si tenemos en cuenta que Jodie solo tenía 18 años, él ya rondaba los 40, al final salieron durante varios años, lo que provocó muchas reacciones. Como Don no se privaba de salir con mujeres más jóvenes, siempre estaba rodeado de polémica y rumores. Don sorprendió a todos en 1999 cuando por fin sentó la cabeza definitivamente, tras todas las dramáticas rupturas, reconciliaciones y romances de alfombra roja que había vivido hasta entonces. Pero esta vez tuvo éxito. Según los informes, se casó con Callie Fletcher, una mujer de la alta sociedad de San Francisco y antigua profesora de preescolar. Ella tenía un aire totalmente distinto al de los tipos vistosos de Hollywood con los que había salido en el pasado, y quizá era justo lo que él necesitaba para que funcionara. Don y Callie eran veinteañeros. Sin embargo, a pesar de la diferencia de edad, su matrimonio fue un éxito. Como llevan juntos más de 20 años, no ha habido escándalos ni dramas. Su vida amorosa ha sido pacífica y constante. Mientras están juntos, tienen 3 hijos. Y Don suele atribuir su evolución hacia un hombre mejor a la capacidad de Callie para ayudarle a tener los pies en la tierra. Llevaban décadas viviendo un estilo de vida distinto, pero ella era la calma en medio de su tormenta. Sin embargo, antes de que ella entrara en escena, Don llevaba una vida increíblemente salvaje. Y fue este modo de vida el que en última instancia le condujo a sus dificultades y a las pérdidas más importantes que jamás ha experimentado. Las luchas a las que Don se enfrenta con la adicción. Si hemos de ser completamente sinceros, cuando alguien alcanza el tipo de prominencia que alcanzó Don Johnson, casi siempre hay un lado sombrío que le espera más allá del brillo. En el caso de Don, la tensión de la fama y el estrés de Hollywood no eran los únicos factores en juego. Lo que ocurría era bastante más profundo. Entre bastidores, Don se enfrentaba a problemas que a punto estuvieron de afectar a todo lo que había construido, mientras el resto del mundo veía una figura segura de sí misma, tranquila e intocable, vestida con trajes de lino blanco y Ferraris. En otras palabras, la vida de Don Johnson empezó a descarrilar como consecuencia de que su celebridad se volvió arriesgada y su situación financiera, caótica. Inmediatamente después del éxito de Corrupción en Miami, Don Johnson se convirtió en uno de los tipos más famosos de todo el mundo. Era rico y guapísimo, y salía con las personas más famosas de Hollywood. Literalmente, era capaz de conseguir todo lo que deseaba. Sin embargo, esa forma de vida vino acompañada de algo más. Algunos lo llaman el aspecto desfavorable de la celebridad de Hollywood. Don empezó a salir noche tras noche. ¿Y en los años 80? En las fiestas no solo se bebía y se bailaba, además, se acompañaba de una variedad de métodos poco saludables. Hollywood estaba plagado de oportunidades para la tentación. Además, Don no se contuvo. A lo largo de muchas horas, estuvo trabajando en diversas tareas. Además, mientras no estaba trabajando en la película, salía a discotecas, celebraba fiestas y buscaba formas de aliviar el estrés de cualquier manera posible. Don confesó posteriormente en entrevistas que se vio expuesto a estas prácticas indeseables como consecuencia de la presión que recibió de Hollywood. Estas conversaciones tuvieron lugar muchos años después. Según él, cuando era joven y vivía en Hollywood, era difícil evitar las fiestas y la presencia de métodos poco saludables. La situación no se vuelve problemática al instante. Se necesita tiempo y, como resultado, se tomaron algunas decisiones imprudentes. La preocupación, la celebridad, la soledad y las continuas expectativas que conllevaba ser una estrella de Hollywood eran cosas que podían afrontarse con este método. Por otra parte, como sabe cualquiera que haya estado allí, para empezar, siempre es agradable. Después de eso, se produce la anarquía. Asistir a fiestas empezó a tener efectos en todo, incluyendo su salud, sus relaciones e incluso su vida profesional. A principios de los 90,
Las fisuras empezaron a hacerse visibles. Sin embargo, la fama de Don no había disminuido. De hecho, había comenzado otra serie de éxito, que se llamaba Nash Bridges. Sin embargo, ya no era el mismo joven guapo. Hubo acusaciones de que tenía cambios de humor y una conducta imprevisible, incluida una charla muy famosa y polémica que mantuvo con los locutores de radio matinales Ron Díaz y Ron Bennington. Pasado un tiempo, ingresó en un centro de rehabilitación, aunque los detalles de su ingreso se mantuvieron confidenciales en ese momento. Por otro lado, finalmente declaró que había llegado a un punto en el que ya no era capaz de ocultarlo adecuadamente. Había llegado a un punto en el que los problemas habían tomado el control de su vida, y era consciente de que si no lo dejaba, su familia, su profesión y tal vez incluso su vida se verían afectadas. Fue un despertar, pero le obligó a enfrentarse a la realidad de la situación. A pesar de que su batalla contra la adicción fue difícil y le llevó a tomar una serie de decisiones equivocadas, nada podría haber preparado adecuadamente a Don para los obstáculos financieros que aún le aguardaban en el futuro. Todo empezó con un único suceso polémico que provocó una transformación completa. La polémica en torno a los documentos. En 2002, Don Johnson había perdido su estatus de rompecorazones deslumbrante. A pesar de ello, siguió conservando su fama, su atractiva personalidad y su capacidad para pilotar aviones privados por todo el mundo. Entonces, de repente, Don volvió a destacar en los medios de comunicación, pero no por un nuevo papel en televisión o por un acontecimiento sobre la alfombra roja. Al contrario, fue por algo realmente inquietante y polémico. A día de hoy, sigue considerándose una de las experiencias más extrañas e increíbles que ha vivido a lo largo de su carrera. En noviembre de 2002, Don Johnson volaba por Europa, para entrar en Alemania. Llegó a la frontera entre Alemania y Suiza. El tipo de localización que gusta a los millonarios y banqueros es por razones extraordinariamente precisas y bastante personales. Sin embargo, las autoridades aduaneras realizaron una inspección normal de sus maletas. Como hacen siempre, lo que descubrieron en su maletín fue algo completamente fuera de lo común. De hecho, levantó una importante señal de alarma. Durante su investigación, los agentes de aduanas alemanes encontraron registros financieros vinculados a cuentas bancarias supuestamente valoradas en más de $8.000 millones. No se trataba simplemente de una colección de recibos o documentos fiscales. Entre el material sensible se encontraban registros de transacciones financieras de alto nivel, papeles relacionados con inversiones y documentos asociados a importantes transferencias al extranjero. Por lo tanto, las sospechas de los policías aumentaron instantáneamente a raíz de esto. Al mismo tiempo que retenían a Don para interrogarlo, iniciaron rápidamente una investigación. Y durante un tiempo, las cosas fueron bastante serias. Una portavoz de la Agencia Alemana de Investigación Aduanera informó a los periodistas de que existen sospechas razonables de que Mr. Johnson estaba llevando a cabo negocios en nombre de otros individuos. No es necesario que transporte documentos por valor de esta cantidad en un coche si todo cumple la ley. Como resultado, las autoridades empezaron a investigar a quién estaban asociadas las cuentas, a dónde iba a parar el dinero y cuál era el verdadero papel de Don en la situación. ¿Colaboraba con empresarios de otros países? ¿Era partícipe de un plan? ¿O solo representaba la cara de algo más secreto? Instantáneamente, la noticia saltó a los medios de comunicación. Esto resultó ser algo completamente diferente. También había rumores de que Don estaba involucrado en un plan financiero de alto riesgo que circulaban en algunos periódicos sensacionalistas. Sin embargo, Don dejó bastante claro que desconocía por completo cualquier comportamiento no correcto que hubiera tenido lugar. Los documentos formaban parte de una propuesta para financiar una película, según él, y en ese momento solo viajaba con socios comerciales. Según él, no estaba transfiriendo dinero, sino documentos. Además, afirmó que no había habido ninguna actividad incorrecta. Y felizmente, tras revisar las pruebas, los investigadores alemanes llegaron a la misma conclusión. En pocas semanas, sobreseyeron el caso al no encontrar pruebas de ninguna acción incorrecta por su parte. No hay cargos ni arresto. Por no hablar de un gran desconcierto. Sin embargo, la polémica seguía siendo motivo de preocupación y, a pesar de que Don Johnson no fue acusado, las consecuencias ya se habían producido.
un caos en Internet, y para un hombre que ya había estado luchando contra diversas historias relacionadas con su vida personal, esta fue solo una más. La gente empezó a hacer preguntas como, ¿tenía Don una situación financiera secreta? Instantáneamente, ya no era solo un bombón que luchaba contra la adicción. Ahora era un ex rompecorazones relacionado con un misterio mundial valorado en $8.000 millones. De hecho, este asunto marcó el inicio de la continua colección de dificultades financieras del actor. Luchas financieras a las que se enfrenta Don Johnson. De hecho, no habían hecho más que empezar su andadura. A medida que se acercaban los primeros años de la década de 2000, el brillo había empezado a disiparse y el número de oportunidades de actuar comenzó a disminuir. Sin embargo, Don siguió gastando como si nunca fuera a faltar el dinero, en lugar de ahorrar o invertir de forma prudente. No se trata simplemente de los gastos de ser Don Johnson. Estamos hablando de varias residencias, lujosos automóviles, ex esposas caras, manutención de los hijos y mucho más. Esto resultó ser un error crítico, que a la larga le costaría todo lo que poseía. Y después de eso, estaban los esfuerzos comerciales. Este es el punto en el que todo empezó a complicarse. Lo que hay que saber es que Don empezó a invertir en cosas que no comprendía del todo. Además, a pesar de que era obvio que sus ingresos eran inestables, Don siguió llevando un estilo de vida lujoso. Los cimientos de su situación financiera empezaron a mostrar dificultades. Y cada mes traía no solo nuevos gastos sino también nuevas deudas, y su flujo de caja se fue debilitando. La más impactante, sin embargo, fue cuando estuvo peligrosamente cerca de perder su impresionante propiedad en Aspen, Colorado, valorada en $1 millón. Don poseía esta magnífica propiedad desde hacía muchos años. En pocas palabras, esto no era una casa. Era un paraíso en la montaña que tenía 10.000 pies cuadrados y estaba escondido en uno de los códigos postales más caros de Estados Unidos. En 2004, sin embargo, Don fue incapaz de mantener el control sobre prácticamente todo. Según las actas presentadas ante el tribunal, Don Johnson no pagó una deuda que ascendía a $930.000, y el banco empezó a hacer advertencias para tomar posesión de la residencia. Debido a la gravedad del asunto, estuvieron literalmente a pocas horas de ejecutar la hipoteca de la vivienda. Sin embargo, se salvó en el último momento, cuando llegó algún tipo de ayuda financiera inexplicable. Esto le permitió salir adelante. Por el momento, no se sabe muy bien cómo pudo conseguirlo. Algunos creen que fue un inversor misterioso. Otros opinan que Don obtuvo los fondos de sus amigos ricos. También se afirma que liquidó sus posesiones personales, como cuadros, joyas o automóviles, para cumplir el plazo de pago. Por otra parte, estuvo a punto de evitar una dificultad total y absoluta. Por otra parte, la consecuencia ya estaba hecha, y ahora era de dominio público que Don Johnson se enfrentaba efectivamente a graves dificultades financieras. No solo debía millones a un solo préstamo, sino que debía millones a muchos acreedores, entre ellos, el Aspen Valley Hospital y un bufete de abogados. Además, resultaba bastante molesto ver a un hombre que antes había dominado las ondas suplicar más tiempo para poder mantener su residencia. Los admiradores quedaron desconcertados cuando se enteraron de que la propiedad estaba al borde de la ejecución hipotecaria. Si un hombre ha ganado decenas de millones de dólares, ¿cómo puede caer en una situación así? Además, la reputación de Don sufrió varios impactos. Sin embargo, eso no fue todo. Fue en 2008 cuando Don interpuso una demanda contra Record Entertainment, una productora, alegando que le debían ingresos impagados de su programa Nash Bridges. La demanda era por un total de $23 millones. ¿Por qué decidió presentar una demanda? Alegaba que el programa había ganado más de $1.000 millones en acuerdos de sindicación y distribución, y exigía que le dieran la parte que le correspondía por derecho. La lucha judicial fue compleja y se prolongó durante mucho tiempo. Sin embargo, al final Don salió victorioso. La indemnización de $23,2 millones que recibió del jurado fue como un salvavidas financiero que le llegó justo a tiempo. Sin embargo, en aquella época Don ya había experimentado muchos éxitos y fracasos, y el dinero no borró del todo su reputación de descuidado con el dinero.
Es importante tener en cuenta que Don tenía un largo historial de conexiones con mujeres prominentes, y que esas relaciones estaban lejos de ser baratas. El número de divorcios era elevado, había que pagar la manutención de los hijos, había comidas caras, y todo era de diseño. Al contrario que en el pasado, los estudios no contactaban con tanta frecuencia, el número de ofertas disminuía, y el hecho de que envejecer en Hollywood puede ser una experiencia difícil, sobre todo para alguien que había basado su carrera en ser el guapo protagonista, estaba dificultando aún más la situación. El renacimiento espectacular. El dinero ya no era lo único que importaba, la relevancia era ahora un factor. Sin embargo, cuando parecía que había tocado fondo, Don Johnson sorprendió a todos. Ni una sola vez se rindió. No desapareció, más bien se abrió camino de vuelta a los focos de forma metódica y deliberada. Esta vez, sin embargo, no se trataba de convertirse en un protagonista o en un rompecorazones para el público. Ser la persona mayor sabia y tranquila que lo ha vivido todo desempeñó un papel importante en el juego. Tuvo papeles en series de televisión como Eastbound and Down, así como en películas, y en 2024, tuvo una aparición en la película original que produjo Netflix, que se titulaba Rubble Ridge. Esa película fue la que le dio a conocer a una nueva generación de admiradores, y así de fácil se dio un segundo aire. A sus 75 años, Don Johnson es un superviviente, es un tipo que ha perseverado ante la adversidad, incluidas la adicción y las dificultades legales y financieras, y aún así ha conseguido mantener su dignidad. Está muy orgulloso de su sobriedad, está muy conectado con sus hijos, tanto los altibajos de su viaje han sido aceptados por él. Y a decir verdad, hay algo realmente importante en ello, cuando echa la vista atrás. Es más que evidente que el comienzo de sus dificultades se produjo cuando empezó a llevar un estilo de vida que su sueldo no era capaz de mantener. Tenía el glamour, las cosas de diseño y las mansiones, pero lo que le faltaba era una estrategia sólida, tenía todo lo demás. En su búsqueda de la estabilidad financiera, nunca bajó el ritmo, y después de que los grandes cheques dejaran de llegar, por fin pudo ponerse al día en todo. Sin embargo, la bendición es que a pesar de que Don Johnson sigue vivo y bien. ¿Y qué te parece? Mejor que nunca, lo está. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Ha crecido realmente Don Johnson como resultado de sus experiencias? ¿O todavía hay más drama que está por revelar? Deja un comentario a continuación y cuéntanos lo que piensas sobre tus reflexiones. No olvides pulsar el símbolo de la campana, darle a me gusta al video y suscribirte al canal si te gustan las jugosas inmersiones en la vida de los famosos. Así te asegurarás de no perderte nunca un nuevo video.